Parte 1. La decisión de irme. Era una noche oscura y fría, la clase de noche que parece envolver el mundo en un manto de desesperanza. La brisa gélida filtraba por las rendijas de la ventana de mi habitación, como si el clima mismo se uniera a mi agitación interna. Me encontraba sentada en la cama, observando la penumbra que rodeaba el pequeño apartamento que había compartido con Nathan. Cada rincón de aquel lugar traía consigo ecos de una vida que había intentado construir, pero que ahora se desmoronaba a su alrededor. La sensación de que el mundo se desmoronaba sobre mis hombros era aplastante. Durante años, había sido la esposa ideal, esforzándome por cumplir con todas las expectativas que Nathan y su familia habían puesto sobre mí. Desde el primer día de nuestro matrimonio, me enseñaron a ser una buena esposa, una nuera ejemplar y una ama de casa eficiente. Aprendí a escuchar cada palabra que me decían, a aceptar sin cuestionar, incluso cuando esas palabras resonaban como dagas en mi corazón. Acepté mi papel en la familia, cumpliendo con todos los mandatos que me impusieron. Pero esa aceptación, en lugar de brindarme seguridad, se convirtió en una prisión. Sin embargo, todo cambió en un instante. Cuando decidieron que ya no me querían en sus vidas, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Recordar ese momento es un dolor agudo que aún persiste. Fue un día normal en mi trabajo, un día en el que todo parecía ir bien hasta que Nathan entró en mi lugar de trabajo con su madre a cuestas. Fue como si el tiempo se detuviera mientras ellos se acercaban. Lo que debería haber sido un día común se convirtió en el centro de una tormenta emocional. Me trataron como si fuera una extraña, como si los años de dedicación y amor que había invertido en ellos no significaran nada. La humillación que sufrí ese día fue devastadora y desgarradora. En medio de esa tormenta, mi única aliada era Hide, la gerente del hotel donde trabajaba. Ella siempre había estado a mi lado, brindándome apoyo y ánimo cuando más lo necesitaba. Era la única que se atrevió a interceder por mí, la única persona que se preocupó lo suficiente como para defenderme ante las miradas inquisitivas y los comentarios despectivos de Nathan y su madre. Pero ese día, cuando la vi enfrentarse a ellos, sentí una mezcla de agradecimiento y culpa. Agradecimiento porque siempre había estado ahí, y culpa porque su intervención solo aumentó la tensión. Cuando Nathan me agarró del brazo con una fuerza brutal y me sacó del coche, sentí el dolor, pero la adrenalina me hizo ignorarlo. Era como si todo en mí se hubiera apagado en un instante. Al mirarme en el espejo más tarde, vi las marcas de su agresión, las huellas visibles de su rabia. Esa fue la chispa que encendió el fuego dentro de mí. En ese momento, comprendí que había llegado al límite, que mi pasividad había sido pisoteada por aquellos que alguna vez consideré mi familia. La noche se volvió más oscura a medida que tomaba conciencia de la realidad que me rodeaba. Decidí actuar, aunque el miedo me inundaba. Recogí mis documentos importantes y todo lo que pudiera necesitar para salir de ese lugar. Sentí una urgencia abrumadora mientras tomaba mis cosas, cada objeto que guardaba en mi bolsa de viaje simbolizaba mi libertad. Me sentía como una prisionera que finalmente estaba rompiendo las cadenas. Agradecí de corazón a quien me había aconsejado tener los documentos listos, esos eran los primeros objetos que tomé. Cuando finalmente salí, vi a Hide esperándome afuera. Su presencia se sentía como un faro de esperanza en medio de la tormenta, y no pude evitar sentirme un poco más segura. Me encontraba sentada en una habitación de hotel, con una bolsa de viaje y nada más que mi nombre. Había aprendido muchas lecciones en esos 9 años de matrimonio, como ser una buena esposa, como encajar en la imagen que su familia esperaba de mí, pero en ese momento, ya no me quedaba nada de eso. La imagen que una vez traté de mantener se había desvanecido, y con ella, mi sentido de identidad. Cuando Nathan entró en mi lugar de trabajo y me humilló, supe que era el momento de dejar atrás ese papel de víctima que me habían impuesto. La decisión de ir a la policía se convirtió en una necesidad imperiosa. Sabía que no solo debía reportar lo que había pasado, sino que también necesitaba proteger a Hide, la única persona que me había brindado su apoyo genuino. Tomé las imágenes de las cámaras de seguridad y presenté un informe,
sabiendo que incluso si la policía no podía hacer nada, al menos tendría una declaración oficial. Con cada clic del ratón, envié el informe y las imágenes a un periódico que había estado cubriendo la historia de mi suegro, el político al que Nathan siempre admiró. Quería asegurarme de que el escándalo no se quedara en silencio, de que todos supieran la verdad. Esa mañana, el eco de mis acciones resonó en las páginas de 2 periódicos locales y 3 sitios web. Publicaron artículos sobre la esposa e hijo de un político local prominente que habían abusado de su nuera y la habían echado a la calle. Cada artículo desgarraba la imagen de Nathan y su madre, iluminando los supuestos valores familiares de mi suegro, que ahora se desmoronaban ante la mirada crítica del público. La verdad que había mantenido en silencio durante tanto tiempo se convirtió en una explosión que resonó en cada palabra escrita. Desde entonces, el caos se desató en mi vida. No había tenido contacto con ellos, pero mi teléfono no dejaba de sonar. Recibí más de 10 llamadas de Nathan, de mi suegro y de varios números desconocidos, que supuse eran de periodistas. Estaba segura de que intentaban encontrarme, pero no planeaba ver a ninguno de ellos hasta que todo se calmara, hasta que tuviera un abogado y pudiera presentar el divorcio. Mientras me encontraba sentada en el apartamento de Hyde, un lugar que ahora se sentía como un refugio, me invadía la incertidumbre. El futuro era un gran desconocido, y la vida parecía aterradora. Sin embargo, había una chispa de esperanza dentro de mí. Leí una cita que resonó profundamente en mi mente: para construir tu nueva vida, a veces tienes que quemar tu vieja vida hasta los cimientos. Sabía que este proceso no sería fácil, pero era necesario para avanzar y finalmente construir la vida que siempre había deseado. Mi vida había cambiado para siempre, y aunque la lucha apenas comenzaba, estaba decidida a no mirar atrás. La tormenta que había desatado podía ser abrumadora, pero yo finalmente estaba comenzando a encontrar mi voz, y eso era algo que no me quitarían. Parte 2. Enfrentando la realidad. Los días transcurrieron como un torrente de emociones encontradas. Las primeras noches en el apartamento de Hyde estaban llenas de incertidumbre y miedo. Me despertaba de repente, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el peso de la angustia en mi pecho. Los recuerdos del desprecio de Nathan y la humillación que había sufrido aún estaban frescos en mi mente. El silencio de la habitación era ensordecedor, y las sombras de mi antigua vida parecían acecharme desde las esquinas oscuras. Una mañana, mientras disfrutaba de un café en la pequeña cocina, decidí enfrentar la realidad. Miré por la ventana, observando el bullicio de la ciudad que continuaba su curso, indiferente a mi dolor. Me di cuenta de que era hora de tomar decisiones. No podía quedarme atrapada en el ciclo de la tristeza y el miedo, necesitaba un propósito, algo que me empujara a seguir adelante. Fue en ese instante que decidí volver a mi trabajo, pero con un nuevo enfoque. Comencé a planear cómo podría mejorar mis habilidades y buscar oportunidades para avanzar en mi carrera. Mientras el sol entraba por la ventana, iluminando la cocina, sentí que el calor de la luz me daba fuerzas. La idea de progresar profesionalmente se convirtió en mi ancla, algo que podía controlar en medio del caos. Cuando regresé al hotel, Hyde me recibió con una sonrisa cálida. Notó mi renovada determinación y, sin dudarlo, me animó a considerar un ascenso. Su confianza en mí era contagiosa, y empecé a imaginar un futuro diferente, uno donde pudiera brillar por mis propios méritos. No era solo una empleada más, había aprendido a manejar los desafíos y quería demostrar que era capaz de más. Poco después, se abrió una oportunidad para un puesto de asistente en la gerencia. En lugar de sentir miedo, sentí una oleada de energía y emoción. Trabajé incansablemente, perfeccionando mis habilidades de atención al cliente y aprendiendo todo lo que podía sobre la gestión de un hotel. Aquellos días en la oficina se convirtieron en mis momentos de escape. Cada vez que resolvía un problema o ayudaba a un cliente, sentía que recuperaba un poco de la confianza que había perdido. A medida que mi vida laboral mejoraba, también lo hacía mi vida personal. Hyde me presentó a nuevas personas, otras mujeres que habían pasado por situaciones similares.
Compartir nuestras historias se convirtió en un bálsamo para el alma, un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Hablábamos de nuestras esperanzas y sueños, de lo que habíamos perdido, pero también de lo que podíamos ganar. Un fin de semana, Hide organizó una cena en su casa, invitando a varias de nuestras compañeras del hotel. Al principio, la idea de socializar me llenó de ansiedad, pero sabía que debía enfrentar mis miedos. La velada fue una mezcla de risas, anécdotas y consejos. Sentada en la mesa, rodeada de mujeres fuertes y resilientes, sentí que una nueva parte de mí empezaba a florecer. Esa noche, comprendí que mi pasado no definía mi futuro. El camino hacia la independencia era largo, y había días en los que la sombra de Nathan parecía cernirse sobre mí. Sin embargo, me armé de valor y decidí inscribirme en clases nocturnas en una universidad comunitaria. Nunca había considerado volver a estudiar, pero la idea de aprender algo nuevo me llenó de entusiasmo. La primera clase fue un soplo de aire fresco, el aula estaba llena de estudiantes de diferentes edades y antecedentes, todos con una historia que contar. La sensación de comunidad era abrumadora. Mis días se volvieron más ocupados, y aunque a veces la fatiga me ganaba, había un brillo en mi interior que no podía ignorar. Mi corazón latía con esperanza, y esa sensación se alimentaba de cada nuevo logro. Aprendí a disfrutar de la vida a pesar de los obstáculos, y cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo personal. Con el tiempo, el proceso de salir de la sombra de mi pasado se volvió más fácil. Me atreví a salir en citas nuevamente, aunque al principio fue aterrador. La idea de abrirme a alguien después de lo que había vivido era intimidante. Pero conocí a un chico encantador en una de mis clases, un artista con una sonrisa cálida y un corazón lleno de pasión. Cada encuentro era un nuevo descubrimiento, y poco a poco, comencé a recordar lo que era disfrutar de la compañía de otra persona sin el peso de la culpa. Mientras mi vida se transformaba, decidí poner en marcha una estrategia para mantener el rumbo. Comencé a llevar un diario donde documentaba mis pensamientos, mis logros y los momentos de felicidad que experimentaba. Era un acto de autoconocimiento, un recordatorio tangible de que estaba avanzando. Esas páginas se convirtieron en un refugio donde podía desahogar mis emociones, un espacio sagrado donde podía celebrar mis pequeñas victorias. La vida tenía sus desafíos, pero la luz al final del túnel era cada vez más brillante. Estaba en el camino de reconstruir mi identidad, y cada día era una nueva oportunidad para redescubrirme. Las heridas comenzaron a cicatrizar, y aunque algunas cicatrices seguirían siendo visibles, su existencia era un testimonio de mi fortaleza. Finalmente, en una conversación con Hide, me di cuenta de que estaba lista para dejar atrás el pasado de una vez por todas. Me di cuenta de que mi historia no terminaba con el dolor, sino que comenzaba con el renacer. A pesar de las dificultades, tenía el poder de escribir mi propio destino, y esta vez, sería una historia de resiliencia y amor propio. Parte 3. El cambio de rumbo. Las semanas pasaron, y la vida seguía su curso en el nuevo apartamento. Sin embargo, aunque había encontrado un sentido de estabilidad, la sombra del pasado todavía acechaba. La transformación de mi vida no era un camino recto, estaba lleno de baches y desvíos inesperados. Había días en los que el miedo se apoderaba de mí, recordándome lo que había dejado atrás. Pero en medio de esa confusión, decidí que había llegado el momento de hacer una declaración, no me quedaría callada nunca más. Una noche, mientras revisaba mis documentos, me detuve en un viejo álbum de fotos. Las imágenes de mi vida con Nathan, de nuestras sonrisas y momentos felices, eran un recordatorio doloroso de lo que una vez consideré amor. Sin embargo, al mirarlas, entendí que ese amor no era más que una ilusión. La realidad de lo que había vivido se hacía cada vez más clara, había sido una prisionera en una relación tóxica. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, sentí una ola de determinación. Era hora de pasar a la acción. Me senté frente a la computadora y empecé a investigar sobre mis derechos legales.
No solo quería divorciarme, necesitaba protegerme de cualquier intento de manipulación por parte de Nathan y su familia. Durante años, había aceptado el abuso emocional sin cuestionar, pero ahora, armada con información, decidí que no permitiría que me destruyeran. Esa noche, escribí un correo electrónico al refugio para mujeres que había contactado antes, pidiendo ayuda legal. Necesitaba un abogado que entendiera mi situación y me guiara en el proceso de divorcio. Al día siguiente, con el corazón en un puño, hice una llamada a la policía. Mientras el teléfono sonaba, sentí un nudo en el estómago. Pero tenía que hacerlo. Recordé el momento en que Nathan me echó del coche, su agresividad y la impotencia que sentí. Le conté a la operadora lo sucedido, incluyendo los detalles de la humillación que había sufrido y cómo había sido tratada. Era mi oportunidad de hacer que su comportamiento fuera reconocido, de poner un alto a su abuso. Mientras tanto, la vida en el hotel continuaba. Mi trabajo se volvió un refugio, un lugar donde podía sumergirme en mis responsabilidades y olvidar, aunque fuera por un rato, lo que había dejado atrás. Gide, siempre atenta, notó mi creciente determinación. Me alentó a hablar con otros compañeros sobre mis experiencias, sugiriéndome que compartiera mi historia. Al principio dudé, pero luego me di cuenta de que mi voz podía ayudar a otras mujeres que también habían estado en situaciones difíciles. A medida que avanzaba la semana, la noticia de mi denuncia llegó a oídos de algunos periodistas locales. Fue entonces cuando decidí dar un paso más. Contacté a un periódico que había cubierto el escándalo de Nathan y su familia, enviándoles el informe que había presentado a la policía, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad. Sabía que esto generaría un revuelo, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí la llamada de un periodista que quería entrevistarme. Mi corazón latía con fuerza, era una oportunidad de hacer que mi historia fuera conocida, de sacar a la luz la toxicidad que había soportado durante tanto tiempo. Después de pensarlo un momento, acepté. Esa decisión marcó un punto de inflexión en mi vida. El día de la entrevista, me preparé con esmero. Elegí un atuendo que reflejara mi nueva identidad, una que mostraba mi empoderamiento y mi deseo de seguir adelante. La conversación fluyó, y pude expresar lo que había vivido, la manipulación, el abuso y la lucha por liberarme. El periodista escuchó atentamente, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una liberación. Al final de la entrevista, sentí que había dado un paso decisivo hacia la sanación. No pasaron muchos días antes de que los artículos comenzaran a aparecer en la prensa. Mi historia resonó en la comunidad, y la reacción fue abrumadora. Mientras leía los comentarios, me di cuenta de que muchas mujeres se identificaban con mi situación, que mis experiencias eran más comunes de lo que había imaginado. Mi voz se convirtió en un faro de esperanza para otras, y eso me llenó de una satisfacción que nunca había sentido antes. Sin embargo, no todo fue positivo. Nathan, al enterarse de la cobertura mediática, se volvió agresivo y comenzó a amenazarme a través de mensajes. Al principio, me asusté, pero luego comprendí que su rabia provenía de su impotencia. Sabía que su imagen se estaba desmoronando, y eso me dio fuerzas. Durante semanas, las llamadas de él y su madre inundaron mi teléfono, pero ignoré cada intento de manipulación. No estaba dispuesta a caer en sus juegos nuevamente. A medida que los días se convirtieron en semanas, la atención mediática se centró en la familia de Nathan. Su padre, un político de renombre, se vio obligado a emitir una declaración pública, distanciándose de las acciones de su hijo. Aquello fue un golpe duro para ellos, pero para mí representaba una victoria. Su orgullo y su reputación se desmoronaban ante mis ojos, y yo estaba disfrutando de cada momento. Poco después, decidí que era hora de presentar la demanda de divorcio. Llené los documentos con la ayuda de mi abogada y, al hacerlo, sentí que cada firma era un paso más hacia mi libertad. Era una liberación simbólica de todas las cadenas que había llevado durante años. La presión que había sentido en mi pecho se aligeró,
y empecé a imaginar un futuro sin la sombra de Nathan. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades legales, pero a pesar del estrés, mantenía la mente ocupada en el trabajo y mis estudios. La vida continuaba, y cada día me sentía más fuerte. Comencé a hacer planes para lo que quería lograr en el futuro, una carrera en la gestión hotelera, completar mis estudios y, lo más importante, encontrar la felicidad que había perdido. Mientras me adentraba en esta nueva etapa, me acordé de una frase que leí en un libro: para construir tu nueva vida, a veces tienes que quemar tu vieja vida hasta los cimientos. Era un recordatorio de que el dolor que había sentido no era en vano, sino una parte esencial del proceso de transformación. Mi vida estaba en llamas, pero yo era el arquitecto de mi nuevo destino. Parte 4. El precio de la libertad. La vida en el nuevo apartamento era, en muchos aspectos, un refugio de la tormenta que había dejado atrás. Sin embargo, el eco del escándalo familiar de Nathan seguía resonando en mi mente. Los informes en la prensa se multiplicaban, y la imagen que había construido durante años estaba siendo desmantelada pieza por pieza. A medida que su vida pública se desmoronaba, empecé a preguntarme cómo afectaría esto a su familia, y si algún día lograrían reconciliarse. No podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y alivio, ya no estaba atrapada en esa espiral de dolor. Mientras tanto, la carrera política de su padre se veía gravemente afectada. Los oponentes no perdieron la oportunidad de recordarle al público los problemas familiares que lo habían acompañado. La campaña electoral en la que participaba fue despiadada, cada error, cada escándalo, era sacado a relucir como un arma en su contra. A pesar de sus intentos de desviar la atención hacia otros temas, la gente no olvidó. Su caída fue abrupta y dolorosa, perdiendo de manera aplastante las elecciones. Imaginarlo, una figura tan prominente, ahora enfrentando la realidad de un mundo sin poder, era una especie de justicia poética. En cuanto a mi suegra, su vida social se había desmoronado junto con la de su esposo. Ya no asistía a cenas elegantes ni a eventos de alto perfil, ahora era solo otra persona intentando adaptarse a una vida fuera del ojo público. Este cambio drástico era algo que nunca había imaginado, pero tampoco podía sentir compasión. La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cuentas, y aunque no deseaba su mal, tampoco quería involucrarme en su mundo. Sin embargo, un giro inesperado llegó cuando me enteré de que mi suegra había sido diagnosticada con cáncer de mama. Recibí la noticia a través de conocidos en común, y aunque sabía que había sido detectado a tiempo, lo cual le daba mejores probabilidades, no podía evitar sentir que la vida tenía sus propias formas de impartir lecciones. Esa noticia me afectó de una manera extraña, era un recordatorio de que todos, sin excepción, enfrentamos dificultades. Pero a pesar de la tristeza de su diagnóstico, me di cuenta de que ya no me preocupaba por ella. Esa sensación de liberación era un testimonio de cuán lejos había llegado en mi viaje de sanación. A medida que las semanas avanzaban, mi vida tomó un rumbo inesperado. Había recibido un ascenso en el hotel, y la satisfacción de mi nuevo puesto era palpable. Al entrar en mi oficina, una sensación de orgullo me envolvía. Era el resultado de mi esfuerzo, de no dejar que mis circunstancias me definieran. Trabajar con Hide, la gerente que había sido mi aliada en momentos difíciles, me había ayudado a mantenerme en el camino correcto. No solo me sentía más segura en mi trabajo, sino que también decidí retomar mis estudios. La idea de asistir a una universidad comunitaria, algo que nunca imaginé que haría, comenzó a parecerme emocionante. Cada clase era una nueva oportunidad de aprender, de crecer y de redescubrirme. La sensación de empoderamiento me envolvía como un abrigo en un día frío. También comencé a salir en citas nuevamente. Era un proceso lento, pero cada interacción me ayudaba a recordar que existía la posibilidad de disfrutar de la compañía de otros sin la carga de la culpa. Las primeras citas fueron torpes, llenas de nerviosismo, pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a sentirme más cómoda en mi piel. La vida social se estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo. No obstante,
Los ecos del pasado a menudo regresaban para recordarme lo que había vivido. Los recuerdos de Nathan, aunque distantes, aún podían provocarme una punzada de dolor. Pero en lugar de dejarme caer, decidí enfrentar esos sentimientos. Cada vez que sentía miedo, me decía a mí misma que era libre. Ya no era la persona que había sido. Había luchado por salir y merecía vivir en paz. A todos ustedes que están viendo esta historia, me gustaría saber qué piensan. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Cómo han enfrentado sus propios desafíos? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría escuchar sus experiencias y conocer cómo han superado sus batallas. También, si están disfrutando de este viaje, no olviden suscribirse para seguir compartiendo juntos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir adelante. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarme en esta travesía. Ha sido un viaje largo y complicado, pero estoy orgullosa de lo que he logrado y de cómo he cambiado. Ahora, con un nuevo sentido de propósito, miro hacia el futuro con esperanza y determinación.